Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la segunda sesión del curso del aula del futuro, en el que, bueno, como ya sabéis, veremos el quiz 1 porque, bueno, pues por un contratiempo, bueno, pues se tuvo que hacer el quiz 2 en la sesión anterior. Y, bueno, pues hoy veremos el quiz 1, identificación de las partes interesadas y tendencias. Y contamos con ello con uno de los tutores del curso de Moodle, que es Fran Gómez, que bueno, pues es director y embajador del Aula de Futuro del CEID Ciudad de Ceuta. Así que nada, ya cuando quieras, Fran, pues te damos paso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder estar en este curso y ofrecer pues la experiencia, ¿no?, que llevamos nosotros en el centro ya durante muchos años pues con la implantación del KIT y el proyecto Aula del Futuro en general. Bien, como decías, la parte mía es del KIT número 1, el de identificación de interesados y tendencias. Pero luego además voy a hacer un recorrido por los distintos módulos del KIT, las distintas tareas que se proponen en el curso. Bien, en primer lugar, siempre que, y antes de adentrarnos en el KIT número 1, si os parece, pues hacer un poco de recorrido. Sé que ya estuvisteis hablando en la primera sesión, pero bueno, porque debido también a que el concepto quizá de aula del futuro al principio puede ser un poquito que cuesta de identificar o de conocer en profundidad, de asimilar exactamente qué es lo que, pues me gusta siempre que hago cualquier ponencia, pues introducir lo que es el concepto y aquellas aclaraciones que sean necesarias de hacer. Particularmente cuando la primera vez que oí hablar del aula del futuro, pues lo que imaginé pues es un aula, pues eso, futurista, ¿no? Todo robotizado, mucha tecnología. En parte algo de verdad tiene ese concepto en el aula del futuro, puesto que hay tecnología. Es cierto que también se da cabida a la realidad virtual, aumentada o robótica, etcétera, pero realmente pensar en eso como aula del futuro sería caer en un error. Repito que aunque es cierto que el concepto aula del futuro nos lleva a pensar en algo futurista, y aunque contempla, ya digo, tecnología y enseñanza tecnológica avanzada, por decirlo de alguna forma, exactamente el aula del futuro no es eso. Para entender bien y para que los compañeros y compañeras de los centros entiendan bien qué es el aula del futuro, tenemos que entender primero lo que no es aula del futuro. Si en nuestra idea de enseñanza y aprendizaje nos identificamos con la enseñanza y aprendizaje del siglo XIX, donde los alumnos no hablan, no colaboran, es prácticamente memorística o la manera de aprender, donde solo pueden escuchar, donde no se pueden mover y donde se le da lo mismo para todos, pues evidentemente se aleja mucho del concepto aula del futuro. Por lo tanto, y como sabéis, y me gusta recalcarlo, el aula del futuro es un espacio flexible para que los alumnos de distintas necesidades, estilos de aprendizaje, pues creen, colaboren, interactúen, para desarrollar al máximo sus capacidades, con ayuda de la tecnología, mobiliario y sobre todo enfoques metodológicos. Es un trinomio indivisible donde el peso recae, bajo mi opinión, sobre el enfoque metodológico y con la importancia, por supuesto, que tiene la tecnología y el mobiliario adaptado al desarrollo competencial y a esta metodología, como veremos más adelante. En fin, como sabéis, bueno, pues tiene su origen en Bruselas en el 2012, donde se crea un espacio, un aula con distintos espacios en los que se desarrolla, se crea, se intercambia, se investiga, se presenta y se interactúa como este aula anexa, veis que sirve aquí de modelo. Este es el modelo original de Bruselas, al cual después en nuestro centro podemos imitar
o bien podemos crear nuestro propio aula del futuro en base al proceso posterior que iremos viendo. Como sabéis, el INTEF pues, crea otro aula del futuro, prácticamente pues, es similar a la de Bruselas, pero incorpora el espacio Explora, y al espacio Desarrolla pues quizás le da un poco también otro enfoque, algo diferente al de Bruselas, como veremos ahora. Quiero decir con esto de que no hay un aula del futuro tipo pensando en lo que es en el espacio en sí. Sino que luego nosotros, los centros, las distintas comunidades que están ahora diseñando sus propios aulas del futuro, pues en base a esta referencia, pues crean sus propias aulas. ¿Y por qué de todo esto? Pues porque la transformación de los espacios surge precisamente de la necesidad del empleo de metodología activa. Nosotros que estamos ahora inmersos en el proyecto Aula del Futuro, lo principal que tenemos que pensar es en metodología activa. Obviamente, para poder hacer un trabajo competencial y para poder desarrollar metodología activa, tenemos que dar forma a nuestras aulas, tenemos que cambiar, tenemos que diseñar espacios y a partir de este momento ellas nos van a dar forma a nosotros. Si nosotros transformamos los espacios, creamos espacios en nuestras aulas y dejamos atrás ese aula tradicional del siglo XIX, obviamente debe de ir aparejado de un cambio metodológico porque el modelo centrado en el profesor, donde solo explique, los alumnos escuchan, evidentemente con una transformación de espacio pues poca cabida puede tener, salvo en el espacio presental como veremos posteriormente. Es decir, cambiar la forma de enseñar y aprender para aprovechar el espacio creado. Y luego hay un referente principal cuando hablamos del aula del futuro, que son las habilidades o competencias del siglo XXI. Esto es una clave que tenemos que tener en cuenta, esto es un punto importantísimo. Cuando hablamos de aula del futuro, hablamos de metodología, evidentemente, incorporamos las TIC, hablamos de rediseño de espacio, precisamente para cambiar la forma de enseñar y aprender. Pero nuestro enfoque hacia donde nos dirigimos, hacia donde nos encaminamos, es al logro, al desarrollo de unas competencias del siglo XXI. Por lo tanto, aula del futuro implica desarrollo competencial. Bien, pero el aula del futuro en sí no solo es ese espacio físico. Cuando hablamos de aula del futuro, estamos hablando de un proyecto. Estamos hablando de un proyecto que consta de una serie de pasos y que para facilitarnos la implantación en el centro, pues se nos facilita una serie de kit, o sea, nos facilita el kit de herramientas, que son una serie de aplicaciones, de recursos que nos van a facilitar implantar este proyecto en nuestro centro. Por lo tanto, aula del futuro no solo es ese espacio físico, sino que es un proyecto. Y para que podamos implantarlo, repito, pues existe un kit de herramientas que es el que se está desarrollando actualmente en el curso. Voy a poner un vídeo, no sé si el audio... ¿Se escucha el audio? No, Fran, antes de compartir tienes que activar el audio. Vale, igual a la hora de compartir tenía que haber... Sí, si quieres lo hacemos en un minutín, como tú quieras. Sí, dejo de compartir, ¿no? Eso es, y vuelves a compartir y activas el audio. Vale, a ver dónde era. Un momentito. A ver, es que si localizo la ventana aquí. Voy a dejar un momentito. Vale. Ahora, aquí lo tenía. Perfecto.
presentamos el kit de herramientas para el aula del futuro. Es un conjunto de herramientas, consejos y recursos para crear situaciones de aprendizaje para progresar e innovar en la enseñanza y aprendizaje en los centros educativos y aulas. Cuando usamos el término aula, no hablamos solo de un centro educativo, sino de cualquier lugar en el que se aprende, ya sea en casa o fuera del centro. El kit de herramientas presenta 5 módulos. Cada módulo guía al usuario por las etapas de creación de situaciones de aprendizaje. El kit está diseñado para las personas interesadas en la planificación educativa, tanto en la esfera administrativa como para el profesorado. El objetivo del módulo 1 es reunir a las personas adecuadas para crear una situación de aprendizaje o establecer un planteamiento para el cambio. Por ejemplo, si se invierte en tecnología, el director del centro debe reunir a los profesores, proveedores tecnológicos, padres y alumnos para realizar un taller y establecer un planteamiento pedagógico compartido, que permitirá al director decidir en qué tecnología invertir. Del mismo modo, el Ministerio de Educación o una consejería autonómica pueden utilizar el kit para trabajar con un grupo de directores y proveedores tecnológicos para crear una estrategia nacional o autonómica e introducir la innovación. El módulo 1 también trata sobre las tendencias. Las tendencias son los pilares de las situaciones de aprendizaje. Tendencias como el mayor uso de ciertas tecnologías, cambios en las interacciones como los creados por las redes sociales y otros factores como las prioridades políticas y los desarrollos curriculares deben ser tenidos en cuenta por los profesionales de la enseñanza para su planificación y funcionamiento. El módulo 2 trata sobre la creación de modelos de madurez para el aula del futuro. La creación de modelos de madurez permite a los profesores y a la dirección identificar el grado de desarrollo e innovación de sus clases o de su centro, y qué pueden hacer para fomentar una mayor innovación. Esta etapa marca un objetivo de cambio realista y asequible. El módulo 3 consiste en crear una situación para el aula del futuro teniendo en cuenta las tendencias y el nivel de madurez en innovación. Suele hacerse en forma de taller. Los interesados se reúnen para poner en común ideas, conocimientos y experiencias. Podemos crear nuevas situaciones de aprendizaje o buscar otras creadas y adaptarlas. El módulo 4 ofrece consejos y ayuda para crear actividades innovadoras y participativas inspiradas en las situaciones de aprendizaje. Estas actividades pueden utilizarse para planificar las clases. En el kit hay numerosos ejemplos de actividades pedagógicas. Además, este módulo también ayuda a buscar y a utilizar tecnologías para aplicar esas actividades pedagógicas. El módulo 5 trata sobre la evaluación y los proyectos piloto. Es una guía para probar las actividades pedagógicas en clase y evaluar los resultados y conocer su eficacia para que los alumnos alcancen los objetivos. La última etapa del proceso ayudará a hacer grandes progresos en la enseñanza y aprendizaje futuros. Bien, tener en cuenta que el kit no solamente estaba pensado, como dice, para unas escuelas, sino que también incluso para la esfera administrativa. Y que, bueno, ella hablaba sobre las decisiones del director y tal, porque ya digo que se puede extrapolar a cualquier situación, pero en nuestro caso pues tenemos que adaptarlo a lo que es el desarrollo del kit en los colegios, ¿no? Entonces, centrándonos en el kit número 1, tenemos que identificar, y ya extrapolándolo a nuestra situación de centro, deberíamos de establecer primero qué docentes, quiénes serían esas partes interesadas, ¿no? Docentes que estén interesados, en este caso, pues sois parte importante, los distintos claustros, puesto que de hecho os estáis formando ahora en este curso. Las familias como parte importante del proceso de cambio, elegir pues los representantes de la administración, bien sea inspectores, centros de formación. Si tenéis opción, pues también se incorporan pues, los proveedores tecnológicos,
Ya sabéis que en el tema de la pública pues es más complicado, pero bueno, a la hora de diseñar las aulas del futuro a nivel de centros de formación y tal, bueno, pues puedes haber, de hecho en el INTEF pues hay proveedores que han intervenido y ayudan al montaje del aula en sí. Y luego, después de identificar estas personas, estas partes interesadas en llevar a cabo este proyecto, no solamente de diseño del aula física, sino de implantación en el centro, pues tenemos que hacer un análisis de las tendencias, tanto en educación como en tecnología. ¿Para qué? Una vez que tenemos identificado a las partes interesadas y una vez que hemos analizado en nuestro centro qué tendencias en educación y tecnología son relevantes o van a ser relevantes en los próximos años, pues es cuando nos tenemos que sentar y empezar a diseñar lo que se llaman escenario, nosotros en el INTEF pues adaptado a situaciones de aprendizaje. Pero esta parte es fundamental porque va a ser las que primero nos va a definir cómo vamos a organizarnos, qué personas se van a incorporar al proyecto y qué tendencia, vamos a hacer un análisis de esas tendencias educativas, tecnológicas, a las que en nuestro centro educativo vamos a dar respuesta para luego poneros a trabajar y elaborar esas situaciones de aprendizaje generales que luego concretamos en actividades para ponerlas en práctica en nuestras aulas, aulas del futuro, aulas tradicionales, como explicaré después. Incluso, como dice el kit de herramientas, que cualquier lugar, en el vídeo que hemos puesto, puede ser un lugar de aprendizaje. O sea, fijaros que aunque es importante y todos queremos el tema del aula del futuro, el aula física, con tecnología, con ese mobiliario tan estupendo, pero que realmente el cambio debe de ir mucho más allá a realizar experiencias de aprendizaje en un aula concreta que hemos creado en nuestro centro para todos. ¿Qué se os va a pedir en esta tarea? Pues en esta tarea se os pide una descripción del centro, para que analicéis vuestro contexto, bueno, también que aquellos aspectos que identifiquéis como positivos y que os gusta de vuestro centro, que os pueden ayudar a poner en marcha este proyecto. También se dice aquellas que no os guste, pero bueno, si os compromete, pues podéis pues centraros en los aspectos positivos y bueno, y mejoras que seguro que en todo, en nuestro centro, pues seguro que claro que las hay cuando las analizamos, pero ya digo que bueno, si la ponéis y si no os centráis en lo positivo, qué miembros de la comunidad educativa, pero ya real, va a participar, va a ser parte interesada de vuestro proyecto de implantación del aula del futuro y establecer el equipo de innovación. El equipo de innovación yo lo considero muy importante, tener en el centro un grupo de personas que se dediquen a coordinar lo que es el proceso de implantación del aula del futuro. Son aquellas personas que se van a sentar, que van a reflexionar en base a todo el trabajo que se haga, lanza propuestas, etcétera. Siempre tiene que haber un equipo, ¿verdad?, que dinamice y en este caso pues sería el equipo de innovación. Y todo esto reflejarlo en un documento. Repito, descripción del centro, partes interesadas pero reales que van a participar en vuestro proceso de implantación y el equipo de innovación, ¿vale? El equipo de innovación. Una vez hecho esto, hay que analizar y seleccionar las tendencias. Este trabajo es importantísimo también, ¿de acuerdo? Repito, porque son las que nos va a permitir hacia dónde queremos ir, qué tendencias vamos a dar respuestas desde nuestro centro. Mirad, bueno, ahora paso para atrás para enseñaros esta herramienta. El proceso que puede servir para cualquier actividad a desarrollar en las distintas tareas que os proponemos en los módulos, creo que os sugerimos que esta forma puede ser adecuada, que hagáis primero una reflexión individual, trabajo en equipo, en grupo, en pequeños grupos, 3, 4, 5 como máximo, y luego llevar las distintas propuestas
a lo que sería al claustro o al grupo que estéis trabajando, en este caso en un centro, si estáis haciendo un proyecto de formación, imagino que es la mayoría del claustro, y luego pues establecer las conclusiones en un documento. Y luego supongo que será el coordinador del aula del futuro, en este caso el que esté coordinando pues las distintas actividades que tienen que ir desarrollando. Trabajo individual o reflexión individual, pequeños grupos, las conclusiones con un coordinador de grupo, que también estaría bien, pues llevarlas al gran grupo y luego ya sacar las conclusiones finales. Para eso existen herramientas, por ejemplo, como Tricider, una herramienta donde podemos ingresar nuestras ideas. Vamos a hacer, bueno, a ver, no sé si me saldrá un ejemplo directamente, por ejemplo, tendencias relevantes. Lo voy a poner así rápido, ¿vale? No sería exactamente bien. Bueno, ponemos el título y luego ingresamos nuestra idea. Pues nosotros opinamos que sería interesante para nuestro centro, pues la robótica y el pensamiento computacional. Por ejemplo. Vale, tendría que entrar. Un momentito. Bueno, parece que está tardando. De todas formas, era por enseñarlo una herramienta que puede servir, que es para hacer votación. Es decir, todas las ideas... Oh, mira, aquí vamos a continuar a ver sin registrarnos, a ver si eso funciona. Bien, perfecto. Robótica y pensamiento computacional. Se pueden ir ingresando más ideas y luego votándolas conforme las ideas van incorporándose. Incluso escribir una opinión. Es una herramienta que nosotros hemos utilizado, la verdad que está bien para recoger las distintas opiniones y que pueden servir para este trabajo de selección de tendencias, por ejemplo. Hay otra herramienta que van votando por pares de ideas, por parejas. También por si queréis consultarlo por las distintas tendencias, incluso podéis votar con otra herramienta que es esta, y donde van todo aquel que quiere participar, pues se van viendo las distintas tendencias que van eligiendo con su puntuación. En el curso os hemos seleccionado también una serie de enlaces web donde se habla sobre las distintas tendencias. Y os recomiendo que no hagáis el trabajo de reflexión de las distintas tendencias sin antes no hacer esa reflexión o lectura individual en los distintos enlaces web, porque os podéis encontrar con que tenéis que votar tendencias que han puesto los compañeros en las herramientas que creáis conveniente, bien Tricider o un formulario de Google, en fin, con unos post-it, como veáis conveniente, pero os va a pasar que habrá tendencias que no sepáis lo que es. Habrá compañeros, a lo mejor, imaginar, yo qué sé, pues vamos a tendencia educativa, el enfoque, vamos a emplear metodologías de enfoque profundo, aprendizaje auténtico. Pues claro, si no lo he visto nunca, no lo he leído, no he hecho antes un trabajo previo de enterarme lo que significa, pues la voy probablemente a descartar porque no sé lo que es, no la voy a votar y a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de incorporar una buena tendencia luego al trabajo posterior. Por lo tanto, resumiendo, una reflexión individual y hacer propuestas al pequeño grupo. Llevar esas propuestas a ese pequeño grupo que va a tener que hacer una apuesta en común y votar.
de la forma que creáis conveniente, con esta herramienta que os he puesto de ejemplo, porque es sencilla, o cualquier otra que utilicéis, y hacer propuestas al gran grupo. Luego en el gran grupo se pone en común las propuestas que se han hecho de los distintos grupos y votamos. Y luego elaboramos el documento y lo incorporamos a lo anterior, a la identificación de los interesados, a la descripción del centro, etcétera, etcétera, el equipo de innovación y las tendencias a las que vaya a dar respuesta para el posterior diseño de escenarios o situaciones de aprendizaje. En la tarea, ¿a cuántas tendencias tenéis que dar respuesta o poner? Eso ya dependerá de cada centro. No recuerdo ahora qué ponía, que hemos puesto, si hemos dicho un listado de 3 o de 5. Es conveniente no dejar una sola, sino hacer una pequeña lista, ya digo, de 3 tendencias. Y luego, pues ya en el centro, pues determinar, pues empezar por una y a ver según qué tal va, o si hay distintos niveles en avance, ¿no? Pues nada, pues hacer más. Pero yo recomiendo al menos 3, tanto no digo de 3 de poner en práctica, sino tener por lo menos ese listado o hacer una votación sobre 3 o 5 y luego a partir de ahí las primeras votadas pues empezar por ellas e ir aumentando en función de cómo os vayáis viendo. Entonces, repito, importantísimo, primero, analizarlas, conocerlas, hacer esa lectura que se os propone en los distintos documentos y en los distintos enlaces web para luego seleccionar cuáles vais a determinar que vais a poner en marcha en vuestro centro y que para el posterior diseño de escenarios, situaciones y actividades. Bien. Hemos hablado de identificación de las partes interesadas, a qué es tendencia, pero luego, claro, tendremos que saber dónde estamos. Tenemos que realizar una autoevaluación de nuestro centro, porque no es lo mismo el nivel que nosotros tengamos, nuestro nivel de innovación, nuestra capacidad para innovar, nuestro dominio de las TIC, etcétera, etcétera. Hacer una autoevaluación para después saber qué tipo de escenario o situaciones vamos a poder y actividades vamos a poder desarrollar. Entonces tendremos que realizar esa autoevaluación, pues, ver cómo podemos integrar las TIC, para analizar los espacios que tenemos en el centro para poder realizar experiencias de aprendizaje y diseñar nuestro aula del futuro. Qué necesidades de formación, como decía, vamos a necesitar antes de ponernos a crear, ¿verdad? A poner en práctica actividades. Esto formaría parte del kit número 2, diseñar el aula del futuro, que consta de esa autoevaluación que nos puede servir pues, herramientas como Selfie, Selfie for Teacher, etcétera, etcétera. Y luego diseñar el aula del futuro, que sería ya la creación del espacio físico. Mirad cómo en la tarea se os propone que realicéis la evaluación mediante los cuestionarios o bien la guía de referencia y establecer el nivel en el que os encontráis. Es la autoevaluación que se propone en el kit de herramientas, que podéis, repito, o bien realizar los distintos cuestionarios o bien ir directamente a la guía y establecer un nivel, establecer el nivel. Mirad, la guía de referencia es esta, donde se analizan 5 dimensiones, o se establecen 5 dimensiones y luego se establece un nivel por cada una, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. Sería cuestión de ir viendo, hay 2 formas de verlo, en este caso sería pues por niveles, ¿veis? Lo que sería pues, el nivel 5 el máximo, redefinir el aprendizaje y la escolarización, innovando ampliamente, el aula del futuro ejemplificado. O sea, esto es el aula del futuro ejemplificado en el centro, en nuestras prácticas educativas. ¿Y qué características correspondería en base a las distintas dimensiones que se analizan? Alumnos, profesores, recursos, evaluación y capacidad para innovar. O sea, esto requiere de una reflexión primero individual,
aconsejamos después en pequeño grupo y luego pues establecer ya las conclusiones en gran grupo. Estamos hablando del curso. Una vez que tengamos creado nuestro equipo de innovación, pues se puede ir encargando también de hacer establecer las distintas conclusiones y dinamizar el proceso. Mirad, esta forma de verla es de los distintos, como decía, distintos niveles y las distintas características por los niveles. Y luego hay otra forma que sería igual, partimos de los niveles y separamos las dimensiones. Pues en el nivel 5, qué hace el alumno, qué hace el profesor, cómo se evalúa, si el centro tiene capacidad de innovación para un nivel 5 y los recursos que empleamos. ¿Veis? Así en distintos niveles, nivel 4, los distintos igual, un nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Esto sería en cuanto a lo que hacer la autoevaluación del aula del futuro en base a la guía de referencia. Y se os pide que hagáis un análisis de cada una de las dimensiones y establezcáis en el nivel donde estáis. Aquí podéis tener la dificultad de que, bueno, pues que estéis en distintos grupos, en distintos niveles. Bueno, pues no pasa nada, pues podéis establecer en base, que es lo más importante, en base al nivel en el que se encuentre un determinado profesor o profesora o un determinado grupo, pues qué tipo de escenario, qué tipo de situaciones voy a tener que luego diseñar en base al nivel en el que nos encontramos. Si hay unidad, si hay consenso y la mayoría, pues imaginaos, una vez que leéis la guía, pues estamos en el nivel 1 y además es que estamos todos, porque tenemos una enseñanza tradicional basada en el profesor, tal, bueno, pues entonces más fácil en el sentido de que todos, ¿no?, van al mismo ritmo. Esto es ya una cuestión que es difícil ahora mismo orientar en ese aspecto, sino que va a depender un poco del trabajo que hagáis y de las conclusiones a la que lleguéis. Otra forma que se os propone sería a través de los cuestionarios que vienen en la misma tarea. Espera, sí. Un momentito, a ver. Era así, el aula del futuro. A ver. FCL creo que era. Vale, un momentito. Si no, creo que lo tengo por aquí. Entrando en la página del Aula del Futuro de Bruselas, y si queréis realizarlo de esta forma, tendríais que entrar en el kit, el número 2, haciendo login, tenéis que loguear, y luego en la herramienta 2.1 es la de los cuestionarios. Supongo que será por el traductor. Automáticamente antes salía traducida, ahora no, porque si no he hecho login sí, pero si he hecho login no salen traducidas. Pero bueno, con las herramientas que tenemos, la podemos traducir, y en lugar de hacer ese análisis a través de la guía general, pues podemos realizar los cuestionarios en base a las distintas dimensiones. Aquí en este caso hemos escogido como ejemplo los alumnos. En la dimensión alumnos, pues se van respondiendo a las distintas, desde nada, si no estoy nada de acuerdo, algo de acuerdo, o bueno, mira, lo traduzco y se ve mejor. Rara o nunca, a veces, frecuentemente o muy a menudo, vamos marcando lo que creamos que corresponde a nuestra situación
y luego le damos a enviar. Y automáticamente se nos genera un informe, se nos va generando, bueno, estos son pruebas que hice yo al principio, se nos genera un informe que está muy bien puesto que nos dice exactamente en qué nivel estamos y qué tenemos que hacer para subir al siguiente nivel. En el curso hemos optado por las dos formas. Si queréis bien, hacéis los cuestionarios individualmente y luego ponéis los resultados en común, o ir directamente a la guía, que es lo que propone el kit. A nosotros nos ha gustado, la verdad, aunque es verdad que algunas preguntas, pues a lo mejor por la traducción o dependiendo de la etapa, pues quizás a lo mejor no se adecua, pero sí porque te da una idea general de qué es lo que hay que hacer para subir un nivel. Porque cuando diseñemos los escenarios o situaciones de aprendizaje, esa es la idea principal. Diseñarlo de forma que indiquemos en qué nivel estamos y a qué nivel tenemos que llegar. Vale, voy a ir cerrando y ya así me despisto menos. No sé a qué tiempo, cómo vamos. Vale, como son menos 20, bueno, tenía un vídeo por si ya alguno quiere ver la experiencia nuestra del centro, pero voy a terminar y si acaso al final pues lo pongo. Mirad, lo que os hablaba de los niveles, importantísimo. Aquí os hago una descripción general en cuanto al uso de las TIC en los distintos niveles, donde vamos desde el nivel 1, cambiar, desde el enfoque de enseñanza tradicionales, aprendizaje dirigido por el docente, alumnos consumidores de contenidos y recursos. En el nivel 2, enriquecer, donde ya el alumno es usuario de la tecnología, se personaliza el aprendizaje a través de la tecnología. Pues fijaros luego en el desarrollo de actividades, ¿no? que tenemos que ir en función del nivel donde estamos y donde queremos llegar. En un nivel 3, donde las TIC ya están integradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y donde no solamente se utiliza para proporcionar contenidos, sino también para que los alumnos produzcan esos contenidos. En el nivel 4, donde el aprendizaje está apoyado por la tecnología en cualquier momento y lugar, perdón, donde ya a los alumnos se les dota de mayor responsabilidad y autonomía, y el aprendizaje colaborativo no solo se lleva en el aula, sino que se favorece para que se produzca más allá del aula. Y un nivel 5, ya de mayor autonomía, donde los alumnos y alumnas toman decisiones sobre cómo aprender, donde son productores, creadores ya por sí mismos de contenidos y colaborativamente, y donde los aprendizajes, donde se va a fomentar el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Bueno, ya dependiendo, daros cuenta que, como decía, el kit de herramientas está pensada para distintos niveles y hasta dónde, pues, en un centro educativo, a lo mejor de infantil y primaria, pues podíamos llegar, ¿no? Ya digo que este es el kit y luego lo adaptamos a nuestros contextos. Quiero poner también de ejemplo cómo empezamos en el centro, para aquellos centros que ahora pues dispongan pocos recursos, de cómo el aula del futuro, entendiendo qué es el aula del futuro, entendiendo qué es metodología, como decía, TIC, si podemos incorporarla, y rediseño de espacio, cómo nosotros comenzamos rediseñando los distintos espacios, y lo que hicimos fue acercarnos al modelo educativo, al modelo de aula del futuro de Bruselas, donde ese aula anexa que os ponía al principio, pues es el típico aula de informática, ¿verdad?, que tenemos, o que hay centros que todavía conservan, y creando distintos espacios con el mobiliario tradicional con que contábamos. Voy pasando rápido los espacios, pero sí os recomiendo que tengáis muy claro qué espacios, qué habilidades se trabajan en los distintos espacios, en el modelo que nos proporcionan, para que luego podáis diseñar vuestro aula del futuro. Empezamos con investigar, teniendo claro qué
se trabaja habilidades de búsqueda, análisis y filtrado de información, resolución de problemas y robótica, trabajar con compañeros, utilización de microscopios, etcétera. El espacio desarrollar, que a mí me gusta seguir manteniéndolo, puesto que tiene cabida al aprendizaje informal y además uno de los niveles altos precisamente del kit es proporcionar posibilidades para que puedan seguir aprendiendo, no solamente la escuela como lugar de aprendizaje. Como hemos ido evolucionando, incorporando distintos mobiliarios y tecnología poco a poco. Empezamos con intercambiar, igual que Bruselas, que es el desarrollo de trabajo en pequeños grupos, bajo la supervisión del profesor, es guía, orientador, es moderador, aprendizaje basado en proyectos. Empezamos igual, denominándolo igual, pero es verdad que, y siguiendo el modelo del INTEF, pues quizás se adecue más interactuar al modelo que pretendemos, ¿no? Por la traducción de intercambio, quizás colabora, interactúa con tecnología y con compañeros en el aula. Fijaos cómo podemos con Croba, con papel continuo. Es un estudio de grabación, no teníamos foco, no teníamos nada, pero bueno, se pueden ir haciendo con luz natural también nuestras pequeñas vídeos, donde ahí realmente tienen los alumnos y alumnas que demostrar que el grado de conocimiento de lo que se esté impartiendo en ese momento en clase. Bueno, y poco a poco fuimos pintando y aquí ya tenemos, pues incorporamos que al principio la tenemos en Investiga y ahora la tenemos en CREA, los kits de robótica y el estudio de grabación. Presentar, a mí tengo que decir que a mí es que es un espacio que la verdad que lo considero importantísimo, no solamente para que los profesores presenten, es decir, que se contemplan también el profesorado que pueda explicar, que pueda presentar, pero que también lo hagan los alumnos para trabajar otras habilidades de competencia lingüística, ¿verdad? Desarrollo de valores al establecer un debate, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier experiencia de aprendizaje que se le plantee, pues que luego tengan que presentarla. Esa es la línea que nosotros queremos implantar y en la que estamos siguiendo. No podemos tener gradas, o quizás no todos podamos tener gradas, pero sí podemos habilitar algún espacio en el aula, sí podemos, porque es cierto que también hay aulas con mínimo espacio, pero si no puedo crear el espacio físico, pues al menos tener presente que presentar también es un momento. No es toda la hora, no es toda la sesión, son momentos de presentación y que los alumnos y alumnas también lo tienen que hacer. Bueno, incorporamos la grada y luego pues tenemos una grada fabricada que es que aquí cabe en un aula, pero que entiendo que todos no podemos disponerla. Y como os decía, interactuar, que empezamos con ese aula anexa de informática, fuimos mejorando el recurso, pero luego la hemos incorporado a lo que es el aula en sí, con el mobiliario adecuado y con la tecnología, interactuando y colaborando entre los compañeros. Y recientemente pues hemos incorporado también el espacio Explora en base al modelo del INTEF para ofrecer experiencia con realidad aumentada y virtual. No sé si me he dejado de la tarea aquí. Vale, pues entonces la tarea era establecer una autoevaluación, o bien con los cuestionarios, con la guía de referencia, establecer el nivel y luego diseñar el aula del futuro en base a los espacios que queráis crear y con las herramientas y recursos que os proponemos. No sé si se ha subido a la Moodle, no, a la Moodle no, me dijo en el Teams, unos vídeos sobre la herramienta Home by Me, que bueno, yo es la que más conozco y la verdad que me ha resultado bastante intuitiva, pero lo podéis realizar con cualquier otra herramienta que se propone en la Moodle. Una vez que hemos identificado las tendencias, nos hemos autoevaluado, sabemos dónde estamos, hemos diseñado nuestro aula tipo de aula del futuro, conociendo muy bien los espacios que dispone cada una de ellas, pues es el momento de ponernos a diseñar o adaptar situaciones de aprendizaje. Se va a plantear por grupos, aunque las tareas las tienen que mandar individualmente.
y se os pide al menos 5 por centro, que es lo que se ha pensado en los distintos niveles que pudieran haber. La línea entre situación de aprendizaje y actividad de aprendizaje a veces es difusa. Tendréis que ir consultándonos, que os vayamos resolviendo la duda, viendo ejemplos. Aún así, hay veces que se confunden. Son experiencias de aprendizaje contextualizadas en base a las tendencias que queremos dar respuesta y en base a nuestro nivel de madurez. Una descripción general que nos puede servir de modelo, de inspiración para empezar a diseñar actividades de aprendizaje. Para garantizar, tenemos que tener en cuenta esa conexión de educación, tecnología y sociedad. Podemos crear una situación de aprendizaje o bien algún modelo que ya esté hecho y adaptarla. No son programaciones didácticas, nos plantean una visión de cambio en base al nivel en el que estamos. Y luego, importantísimo, que el referente son las habilidades del siglo XXI. Y luego la narrativa es la que nos va a sugerir o la que nos va a indicar realmente en qué consiste esa situación de aprendizaje, ya digo, en base a estos conceptos o a estas premisas que os he comentado ahora. Es decir, narrativa general que proporcione una visión de cambio contextualizada. Tenéis la plantilla, lo podéis ir viendo en base al trabajo previo que hemos hecho. Y luego se concretan en actividades de aprendizaje basadas en estas situaciones de aprendizaje del aula del futuro. Son actividades, tenemos que pretender que sean innovadoras, donde incorporamos la tecnología, donde el foco principal, como decía, es el desarrollar habilidades del siglo XXI. Y que no tiene por qué ser referente a una asignatura específica. No tiene por qué. Puede ser interdisciplinar, etc. Vale. Creo aquí, no sé si... Sí, igual. Por favor, luego mis compañeras me rectifican si he cometido algún error, ¿vale? A la hora de hacer la presentación, creo que igual, en la tarea 4.1... pues tenemos que realizar actividades por grupos, se ha pensado en los distintos grupos de nivel, 5, y es eso, pues diseñar o adaptar, no, aquí hay un error. Vale, aquí me vaya a disculpar, en la presentación he cometido un error. Aquí la tarea 4.1 sería crear actividades de enseñanza y aprendizaje en base a la situación de aprendizaje elegida anteriormente, bien sea adaptada o bien creada. Aquí es un error mío, mil disculpas. Lo que no estoy seguro, que ahora lo corroborarán mis compañeras, es si también se le han pedido 5, que no lo recuerdo ahora. Y luego la actividad 4.2, que era describe una aplicación digital. Hemos pensado poner esta actividad para que reflexionéis sobre distintas aplicaciones digitales que nos pueden servir, aunque tenéis un conjunto de ellas y lo podéis ver en el curso, pero qué aplicación digital conocéis, ya habéis puesto en práctica y creéis que verdaderamente nos va a ayudar y que va a desarrollar un verdadero trabajo competencial en los alumnos. Esta sería la siguiente tarea que os hemos propuesto. Sería diseñar actividad de aprendizaje en base a situaciones, repito, no recuerdo si también son 5, y luego describir una aplicación digital, bien mediante un artefacto digital, un vídeo, una presentación, como ya queráis, sobre una aplicación, digo, que conozcáis y que verdaderamente que vayamos a conseguir un verdadero trabajo competencial y qué competencias, ¿no?, se desarrollan con ella. Y luego, por último, sería la evaluación, que sería el último kit, que se trataría de evaluar el impacto que está teniendo el proyecto en sí, en nuestro centro, la puesta en práctica de esas actividades pedagógicas innovadoras en nuestras aulas, decisiones futuras,
que podamos tomar en base a todo este análisis, en base a la evaluación de la información que nos vaya proporcionando. Ojo, evaluamos habilidades del siglo XXI, evaluamos al alumnado, evaluamos a profesores, las herramientas y los recursos. En esta tarea lo que se va a pedir es tenéis la plantilla también en el curso, una guía de evaluación, donde solamente se os va a pedir una primera parte, que es antes de empezar en práctica antes de poner en marcha, antes de evaluar esa actividad pedagógica, una serie de apartados que tenéis que rellenar. Y como no da tiempo a más, pues la segunda parte, que es de una vez que se evalúe, que se ponga en práctica, pues evaluarla en base a los apartados que veréis en la plantilla y que se os proporciona en la Moodle. Y ya como tarea voluntaria, pues evaluarla, hacer ya una evaluación de una actividad pedagógica que pongáis en práctica y un documento de autorreflexión, que ya por tiempo y tal como había pensado en la presentación, pues no lo he expuesto, pero que está en la Moodle y si queréis verlo ahora, pues lo podíamos ver. Mirad, para acabar, me gusta incidir en esto también porque tenemos que tener en cuenta que la aula del futuro es un proyecto para alumnos del presente, que de aula del futuro es el nombre, ¿vale? Que tenemos que intentar, y ahí ya tiene que ser nuestro objetivo, si lo que queremos es que nuestra aula del futuro que diseñemos en nuestro centro sea un lugar exclusivamente de aprendizaje en unas sesiones determinadas, o que verdaderamente todas nuestras aulas sean un aula del futuro en el concepto de que los niños creen, interactúen, presenten, desarrollen, investiguen, etcétera, etcétera. Como lugar de aprendizaje, allí, pues unos ejemplos pues podrían ser, pues dependiendo de los distintos espacios que podamos crear, pues establecer actividades en base bien a una temática o en base a las habilidades y competencias que queramos desarrollar. Desde interactuar, por ejemplo, pues un cuestionario con Socrative, vídeos o fotos con croma, trabajar robótica en Desarrolla, presentar una noticia en Presenta, investigar con objetos con microscopio en Investiga, o buscar información, o realidad virtual o aumentada en Explora. Diseñar distintas actividades con un coordinador general y luego un tiempo para que los alumnos y alumnas pues pasen por las distintas actividades. Ya dependiendo de cómo las diseñemos, bien mediante retos o bien en una sesión que se queda cortísima o no tiene por qué terminar en una sola sesión, sino que van pasando por los distintos espacios y bueno, pues ya digo, en distintas sesiones. Quizás algunos ya hayáis comenzado, si no, pues quizás el aula del futuro comienza hoy. Yo acabo simplemente dando las gracias, disculparme si en algún momento no he estado todo fino que quisiera, porque la verdad que ha sido un esfuerzo grande, porque me encuentro un poco convaleciente, pero que estoy aquí ahora para que cualquier duda que tengáis, en resolverla gustosamente, y si alguna de mis compañeras que están ahí me he equivocado en algo, en alguna tarea que no haya explicado bien o queréis alguna aclaración, pues la hacemos. Estoy bien, ¿verdad, Fati, de tiempo? Fátima, es 1 hora y media, ¿verdad? 1 hora, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, Fran, muchísimas gracias, porque bueno, sí que es cierto que es verdad que al principio no lo hemos comentado, pero sí que está haciendo un esfuerzo titánico por estar aquí, porque le tenemos muy pachucho, aunque no lo parezca. Bueno, se le nota un poquillo en la voz y en la tos. Pero bueno, agradecerte doblemente a ti y también a las compañeras que están acompañándonos, el resto de tutorar del curso de Moodle. Y bueno, sí que tenemos alguna pregunta, y sí que bueno, pues como tenemos este espacio de reflexión, pues invitaros a que hagáis todas las preguntas o que hagáis todas las dudas, porque es un lujazo tener a cinco tutores y embajadores del aula del futuro en este espacio.
Y bueno, si quieres, Fran, yo sí que te voy haciendo alguna pregunta que tenemos por aquí en el chat, que nos ha ido llegando mientras que nos llegan las nuevas, porque bueno, ya sabéis que va con unos minutitos, unos segunditos de retardo. Y bueno, hay un compañero o compañera que nos dice que si le podemos aconsejar algún vídeo donde aprender de forma rápida a utilizar el Chroma. Un vídeo donde utilizar el Chroma, no sé exactamente la verdad, ¿no? Algún recurso así concreto que pueda yo ayudarle. Yo sé que si ponéis en YouTube hacer vídeos con Chroma, seguro que hay gran infinidad de recursos. Hay una aplicación que para los más pequeñitos viene muy bien para ir familiarizándolos, que es Chromavid. ¿Vale? Chromavid es muy sencillita, la versión gratuita creo que solo puede incorporar fotos, pero para sus pequeñas presentaciones o para sus diálogos con un fondo detrás viene muy bien, es muy sencilla y muy intuitiva. Ahora un vídeo explicativo sobre cómo utilizar el Chroma, la verdad que no sé si mis compañeras tienen algunos, pero yo no tengo ninguno así que pueda aconsejar. Yo aconsejo que pongan en YouTube cómo usar Chroma y seguro que sale muchísimo. Pues otra de las... bueno, Elena nos hace otra pregunta y dice que ¿qué diferencia habría entre el aula del futuro y los rincones de trabajo o cómo se les designa en educación primaria a las estaciones? ¿Qué diferencia hay entre aula de futuro y rincones o estaciones? Bueno, no es que haya una diferencia, sino que el modelo aula del futuro incorpora espacios. Entonces, los rincones en sí pues son espacios de aprendizaje. El problema, no, la diferencia que yo creo que radica es que el aula del futuro va mucho más allá. Por ejemplo, imaginaos una experiencia de situación de aprendizaje, de evaluación entre distintos alumnos. Es una experiencia de aprendizaje del aula del futuro donde alumnos evalúan a otros alumnos o alumnos hacen un proyecto de robótica o de programación y a otros alumnos de otros centros, incluso de otras aulas, pues les enseñan cómo realizar programación. Eso también es aula del futuro. El aula del futuro es metodología activa y luego se crean espacios precisamente, como decía antes, para dar respuesta a esa metodología activa. El trabajo por rincón es una metodología muy concreta, además que se utiliza mucho en educación infantil y que, bueno, no soy yo la persona quizás más adecuada para explicar exactamente en qué consiste la metodología, ¿no? de rincones en educación infantil, pero se asemejan en que en el aula del futuro pues consta distintos espacios en el que se desarrollan distintas habilidades en cada uno de ellos. Pero el aula del futuro va mucho más allá. ¿Puedo? Sí. Sí, claro. Yo he dicho que sí, perdón. Sí, no, pero hoy, hombre, creo que es Nieves la que nos puede aclarar bien el concepto de rincones en infantil. Ahora, lo que yo creo que quizás la diferencia del trabajo por rincones o estaciones en primaria respecto a metodología aula del futuro es que quizás los dos sean activos, pero en metodología aula del futuro partimos de una reflexión previa al haber establecido pues eso, el nivel de madurez del alumno y el punto de partida, de una forma más consciente. No quiero decir que no se haga cuando se trabaja por estaciones en primaria, sino que en aula del futuro lo hacemos de forma mucho más consciente y teniéndolo más presente, de dónde partimos hasta dónde queremos llegar. Entonces, quizás sea una de las diferencias, uno de los matices, y ya estoy contigo, Fran, que es Nieves, creo, la experta en infantil. Bueno, gracias, compis. Ambos tenéis razón y estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Un poco cuando yo pensé en mi aula sí que lo planteé como eran aulas de rincones tecnológicos. Realmente cuando, digamos, el trasvase de aula del futuro del INTEF a mi centro, ¿no? A un aula de infantil, eran rincones tecnológicos, pero sí que
Y así lo pensé y así lo hice, ¿no? Pero es verdad que una vez hecha toda la reflexión y, bueno, hechos toda la reflexión del centro, los cuestionarios, el nivel donde estamos, donde partimos, vamos avanzando hacia que el trabajo en las aulas de rincones tecnológicos, en el aula del futuro de los peques, están directamente relacionados con los proyectos que se trabajan en las aulas de referencia y con la metodología activa de ABP, es decir, creación de un producto que sea de impacto, que sea para la sociedad, aunque sea nuestra sociedad del cole, ¿no? Entonces, pero sí buscando siempre y trabajando siempre sobre el proyecto en el que se está desarrollando, ¿no? Creando situaciones, pues, por ejemplo, de geolocalización, que con los niños pequeños sí que lo hacemos cuando trabajan el plano, cuando están trabajando su ciudad o su casa, planteamos situaciones de geolocalización, donde en el aula del futuro van construyendo un mapa colaborativo de sus casas geolocalizadas en un mapa de Google y creando itinerarios de desplazamientos, ¿no? Entonces, relacionado, entonces, si estamos creando, digamos, y vamos avanzando en el proceso de madurez, ¿no? Dentro de nuestro ecosistema, que es el infantil, ¿no? El mundo de educación infantil. Pero sí, el rincones, metodología por trabajo en rincones o estaciones de trabajo, pero dando un paso más adelante, ¿no? Avanzando un paso con esas propuestas de cuestionarios, de reflexiones, de madurez del aula del futuro. Bueno, pues es verdad que tenemos más preguntas y, bueno, otra que le hacen a Fran es ¿cómo es su experiencia con los alumnos con necesidades educativas especiales que tienen dificultades severas para interactuar, explorar, buscar? Hombre, si son dificultades severas, pues evidentemente van a tener dificultades severas en cualquier ámbito de aprendizaje que le podamos plantear, ¿no? Tanto de aula del futuro como de aula tradicional. Con los alumnos con educación educativa especiales, bueno, pues tienen a su referente. Hay alumnos, pues como igual que como la diversidad misma, ¿no? Que tienen distintos niveles y hay quien puede llegar a más y hay quien necesita, pues, que sean más guiados. De hecho, nosotros tenemos vídeos de ellos trabajando en robótica. Y ya digo, todo depende del nivel de autonomía que puedan tener ellos y en base a su adaptación curricular. Se mira su adaptación curricular, se mira el planteamiento que se diseña para los demás y en base a su propio día pues se establecen los distintos tipos de actividades que ellos puedan desarrollar. Que todo va a depender, claro, de hablar, generalizar a todos los alumnos con necesidades educativas especiales es generalizar mucho, ¿no? Entonces yo sé de críos que no ha sido posible por circunstancias y otros que se integran muy bien y que, bueno, y el nivel de motivación pues aumenta muchísimo cuando diseña actividades donde ellos se sienten incluso más partícipes y donde los demás alumnos incluso colaboran con ellos directamente. Deja de ser ese alumno o alumna en ese rincón donde está en una mesa aparte con ese profesor especialista, con su asistente y en metodología aula del futuro participa en más activo en base a sus posibilidades y con la ayuda que requiera. Gracias, Fran. Mira, ahora tenemos una pregunta que nos hace Bea de secundaria y dice, en secundaria estás con los alumnos 55 minutos y no todos los días. Necesitamos tener el testimonio de algún centro de secundaria. No sé si tenemos alguna experiencia que nos podáis contar de secundaria. Bueno, compartiremos la experiencia de secundaria en el curso. Fátima, ¿vale? De todas formas, si entendemos bien el aula del futuro, pensamos en habilidades y competencias y da igual la etapa, es decir, una cosa es pensar en
en el aula del futuro como espacio físico perfecto, no sé si quizá esa pregunta va por yo en 50 minutos, mientras que llevo al aula, lo coloco allí y tal, resulta que... Pero es verdad que tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo competencial y aunque sean 50 una sesión, tienes que desarrollar competencia, tienes que trabajar el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración. Entonces, pues en secundaria, las experiencias de aprendizaje que se planteen, pues que contemplen también el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. O sea, cualquier especialista, aunque sea en una sesión, si lo tiene como objetivo pues puede realizar experiencias de aprendizaje basadas en estos objetivos. Vale, bueno, tenemos también varias preguntas y varias sugerencias que bueno, pues os haremos llegar a través de o a través de la plataforma del Centro Regional, que es donde está el otro curso y el Moodle, bueno, pues de esas experiencias de secundaria porque las hay, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues por ver un poco la organización y el funcionamiento de esta aula, aunque coincidimos con... Perdonar. Mira, os voy a poner el enlace del último aula que se abrió aquí en Asturias, que es un IES, es el IES de Moreda, y está presentado en Educastur en un Genial y está muy informado. Estoy buscando el enlace del Genial y lo comparto aquí en el chat, ¿vale? Gracias. Que es un centro de secundaria. Sí, es un ¿vale? poco, Sí, además, claro, para que supongo tengan que será referencia. especialista y ahí también les recomendaría que diseñara pues actividades interdisciplinares con los distintos profesores. Os lo paso. Yo eso iba a comentar también, porque no sé, aquí lo que se está sabiendo del nuevo currículum que sale para secundaria, que se ha publicado hace poco ya en Madrid, y bueno, aquí están dando algunas pistas, un poco lo que dan un plazo de 3 años, nos han explicado aquí para que se trabaje, Jesús, bueno, en cosas interdisciplinares en la secundaria, en primero y segundo sobre todo, y que se empiece ese proceso. Entonces, el aula del futuro puede ser de gran ayuda en eso. Gracias, Arrate. Bueno, tenéis el enlace en el chat, ¿eh? Gracias, Nieves. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos alguna pregunta más por aquí que nos dice: ¿las aulas del futuro son una alternativa para trabajar con grupos heterogéneos y multiniveles en centros educativos de difícil desempeño? ¿Cuántos maestros serían convenientes para que intervinieran en este tipo de situaciones de aprendizaje en este tipo de centro? No sé si Fran, Arrate, que ya la tenemos ahí. Arrate, ¿quiere contestar tú? ¿Cuántos profesores serían necesarios? Convenientes para que intervinieran en este tipo de situaciones de aprendizaje en centros de difícil desempeño. Bueno, pues yo creo que haya 2 profesores en muchos momentos en el aula es bueno, o sea, enriquece y facilita el trabajo en todos los casos, porque te facilita llegar más hacia todo el alumnado. Pero bueno, nunca me ha tocado trabajar en un centro de difícil desempeño, eso también lo digo. Me imagino que entonces será todavía más necesario, pero sí es verdad que hay que trabajar un poco la autonomía del alumnado, y en ese trabajo de la autonomía del alumnado, si el espacio es grande, está bien preparado, bueno, podemos tener un número bonito de alumnos que está trabajando de forma autónoma y nosotras irles ayudando en cada momento, y una persona también es suficiente, en algunos momentos. No he estado nunca en un centro de difícil desempeño. Sí, a mí yo opino igual. Yo tampoco he estado en un centro de difícil desempeño, pero entiendo que si sin conocerlo y apostando por un tipo de metodología u otra, si tuviera que apostar por una u otra, evidentemente me decantaba por Aula del Futuro precisamente para este tipo de centros, evidentemente. Cuando el alumno o la alumna se siente activo en sus aprendizajes, va a dar más que si este tipo de alumnado lo sentamos en un pupitre y lo ponemos simplemente a escuchar las lecciones del profesorado. Yo, si tuviera que apostar, y apostaba por este tipo de metodología, evidentemente. Yo también, yo no estaba en un centro de difícil desempeño, ahora sí es de atención preferente por las características que tiene, ya lo podría haber sido hace años.
Y cuando tienes una clase de 24 o 25 alumnos, la mitad han repetido ya, y estamos hablando de primaria, en cuarto o quinto de primaria, saben, porque es que lo saben, que no van a repetir más, no hacen nada. Cuando usas metodología, digamos, más tradicional. Sin embargo, cuando les plantean las tareas de una forma diferente, más activos, se involucran. Entonces, creo que es la metodología más adecuada para los centros de difícil desempeño. Realmente es para todos, pero para centros de difícil desempeño creo que es mucho más adecuada porque parte de los problemas que nos encontramos en ese tipo de centros es que el alumno necesita ser el protagonista, necesita estar ocupado y Aula del Futuro te propone desafíos que te van a estar haciendo pensar y vas a estar aprendiendo pero de una forma diferente y mucho más cercana a lo que ves en tu día a día. Se debería adoptar. Evidentemente, también debería haber una dotación extra de profesorado, porque cuando son centros de difícil desempeño, de los difíciles, pues sí, una ratio pequeñita, hablemos de unos 15 personas, creo que 15 personas con un docente estaría bien, si son 20 pongamos 2 docentes, porque habrá momentos, sería lo ideal, pero yo creo que es la mejor metodología, porque la metodología Aula del Futuro los convierte en protagonistas la mayor parte del tiempo. Exacto. Y mire, y en cuanto al número de profesores, nosotros intentamos que en las aulas haya al menos 2. Intentamos que hayan 2. Pues luego hay colegios que incorporan el tema de las comunidades de aprendizaje. Evidentemente con la pandemia pues esto pues se ha quedado un poco parado, pero para este tipo de metodología de espacios donde se crean diferentes propuestas en los distintos espacios, el tema de las comunidades de aprendizaje, vamos, viene como anillo al dedo. Y es más, incluso nosotros hemos hecho una experiencia que es, se ha preparado a alumnos de un determinado curso, en este caso sexto, donde se le han propuesto distintas actividades en los espacios y luego hemos cogido a un coordinador y han estado en las propuestas de actividades, por ejemplo, de retos en los distintos espacios, siendo ellos los que moderaban y explicándoles lo que tenían que hacer a los distintos grupos que no conocían o que era la primera vez que estaba viendo las propuestas que se le habían planteado en los distintos espacios. Creo que evidentemente cuantas más personas involucradas y más en un trabajo por espacio que puedan ayudar en un momento dado, pues genial, genial. Mínimo 2 personas, sí. ¿Que con uno no puede, uno entonces no valdría? Sí, claro que sí. Pero si encima tenemos un compañero que nos echa una mano, pues casi que mejor, ¿no? Y si no, pues ya digo, con ideas de este tipo, como las que planteo ahora, que y además que es real, que la hemos puesto en práctica, la tenemos en el vídeo hecho, pues mucho mejor. Perdón, que no tenía el micro abierto. Otra de las preguntas que nos plantea Fernando es, dice, creo que no entiendo la dinámica que ha de desarrollarse en el aula. ¿Las actividades que se realizan en cada zona forman una secuencia de trabajo o son independientes? Si son una secuencia, ¿cada grupo de trabajo comienza la secuencia en distintos puntos? No sé cómo, o los grupos dividen sus integrantes por zona repartiéndose el trabajo. ¿Cómo se organiza el trabajo, en definitiva? Claro, es que va a depender un poco de lo que quiera hacer el centro y en base también al análisis previos que ellos hayan planteado. Por ejemplo, por eso decía las dos, las dos propuestas que tenemos que pretender o que queremos pretender, que sería la de el aula del futuro como modelo, el aula del futuro luego también como lugar de aprendizaje. Imagino que se está refiriendo a ese aula del futuro ya luego como lugar de aprendizaje, porque si haces ese trabajo, análisis, metodología activa, pues piensas en momentos en los que los alumnos están creando, en los que los alumnos están investigando, en los que los alumnos están siendo activos y que en los que los alumnos están presentando lo que se les ha planteado. Ese sería el gran cambio. Eso sería realmente que nuestro proyecto de centro estuviera dando sus frutos en la escuela en general. Ahora, ¿qué tipo de actividades
ya que tenemos ese aula del futuro, podemos realizar. Evidentemente, podemos plantear actividades o bien en base a una temática que estemos realizando, pues por ejemplo, si estamos hablando de trabajando los inventos, pues en un grupo pues están buscando información sobre inventos importantes, ¿no? De la historia, unas preguntas que se le haga. Con recursos o elaborando cuestionarios donde tienen que primero leer, no sé, se me estoy hablando ahora lo que se me está ocurriendo, ¿eh? Y luego responder a una serie de preguntas. En otro espacio, pues están elaborando ellos o creando su propio invento. En otro grupo, pues se está elaborando un croma donde tienen que hacer un vídeo explicativo de un invento que vayan a crear y anunciarlo o para qué sirve o explicando los distintos inventos de la historia para que hagan un vídeo explicativo de ello. El problema es que tenemos que pensar en tipos de actividades que no se solapen o que dependan una de la otra para que no lleguen todos al mismo sitio y diga, bueno, ¿y ahora qué hago si está ocupado? Por eso tenemos que plantear o bien tipo de reto, bien tipo de actividades que se puedan ir realizando y una vez que acaben pues puedan ir yendo a los distintos espacios las distintas actividades que se le han propuesto a los distintos espacios. Uno pues están presentando una cuestión, otro está, o tampoco tienes por qué estar utilizando todos los espacios a la vez, que esa es otra cosa que a veces también pretendemos que hay que hacer. No tengo por qué estar utilizando todos los espacios a la vez. A mí me gusta decir mucho el tema de actividades que generamos espacios, pero pensando en las habilidades y luego momentos, pensar en momentos donde los alumnos tienen que presentar, tienen que investigar, tienen que crear, y luego de otro tipo, pues tipo circuito, tipo diferentes actividades que desarrollan los distintos espacios y después de forma experimental, pues van pasando por los distintos. Pero pensando en competencias, es que eso es lo principal. Es decir, una vez que terminen, han trabajado, han sido creativos, han colaborado, qué nivel de dominio tienen de las TIC, han sido autónomos. Esa es la clave del aula del futuro, bajo mi entender, bajo mi forma de verla. Gracias, Fran. No sé si... Arrate, tú tienes también alguna experiencia, ¿verdad?, de aula. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú y creo que sobre todo los espacios que hay en el aula son versátiles. Quiero decir, tú diferencias las zonas con un nombre, pero se pueden utilizar para hacer distintas cosas. Entonces, lo más importante es el planteamiento de trabajo, como ha dicho Fran, que se le hace al alumnado. Tú les planteas un reto y cada uno en ese proceso estará en un momento distinto. Incluso cada grupo decidirá que su producción, la última producción, el producto que va a tener su proyecto es distinto. Entonces, no tienen por qué estar todos presentándolo en un croma. Otros pueden decir que van a grabar un podcast y otros pueden estar haciendo otra cosa. Si el alumnado tiene esa posibilidad también, ellos mismos se van repartiendo en distintos sitios. Y algunas veces están todos pensando, y utilizamos el aula, están en sitios distintos y están diseñando el producto que van a hacer y luego unos irán a empezar a crearlo. Pero mientras están pensando, todos los espacios del aula se están utilizando para eso, ¿eh? Lo que no tienen que estar es en ese espacio hasta todo el tiempo, sino que cuando ellos terminan y quieren dar un paso para adelante, van a otro sitio. Yo Claro. creo que la clave perdona. Nada. No, simplemente quería añadir a lo que acaba de decir la compañera, que con lo cual no tiene que ser específicamente un centro de difícil desempeño, sino que la enseñanza multinivel está en cualquier grupo clase y que se va cada grupo de alumnos dentro de ese grupo clase, en función de su nivel, de su capacidad y su habilidad, se va ubicando al realizar las diferentes actividades. ¿Entiendo? Claro. Sí. Por eso digo que luego ya es un planteamiento, ¿no? Bajo mi punto de vista, un planteamiento también. Es que todo depende de las actividades, de los escenarios que diseñéis y lo que luego queráis hacer.
un escenario que puede ser pues el aprendizaje basado en retos. Entonces, a partir de ahí, pues desarrolla actividades, por ejemplo, con retos. Y ahí sí puedes poner un reto que tienen que superar en cada uno de los espacios y utiliza los espacios. Si no, pues actividades, tipos de propuestas de aprendizaje donde tienen, pues, no sé, una cosa tan sencilla como elaborar un trabajo de tal cosa de un periodo de la historia. Pues a partir de ahí, la infinidad de actividades que se pueden realizar en los distintos espacios que te ofrecen el aula del futuro, pero no teniendo que estar todos en diferentes espacios y grupitos, sino que conforme el desarrollo de la actividad va avanzando, pues van haciendo una serie de actividades u otras, espacio, momento. Y no tiene por qué, porque eso es una duda también que surge mucho a los compañeros, que bueno, y si ahora los alumnos en esta propuesta que se le ha planteado tienen que investigar, ¿que me tengo que ir allí? Porque allí es donde pone investigar. No, que hacer un trabajo de investigación y lo haces donde estás. Ahora, si en ese espacio investigar resulta que estamos trabajando, no sé, las plantas y estamos viendo con los microscopios que tenemos tan buenos la hoja de una planta, pues si te va a tener que ir allí porque es que están allí. Fijaros que el aula del futuro es visibilizar las distintas habilidades que tenemos que incorporar y desarrollar en la escuela y no en la enseñanza exclusivamente centrada en contenido. Creo que la clave es que el aula del futuro es flexible, que no es fácil decidir, no estoy en investigar, pero me puedo estar haciendo otra cosa que no es investigar, lo que has dicho, Fran, y además que tenemos que tener siempre presente al alumnado y el ritmo de aprendizaje, porque aunque estén organizados en grupos, su propio ritmo de aprendizaje va a ir marcando un poco en qué punto de la situación de aprendizaje están. Es decir, todos van a llegar al mismo sitio, pero cada uno lo va a hacer de una forma diferente, porque tienen habilidades diferentes y ritmos diferentes. Entonces, pues esas dos cosas creo que son claves a la hora de ponernos si disponemos del espacio físico, aula del futuro en el centro, para ponernos a trabajar y distribuir al alumnado. Entonces, que sobre todo flexibilidad. Otra de las cuestiones que nos plantean un poco al hilo de la organización del aula es en la práctica, ¿cómo gestionáis el ruido en el aula? Bueno, yo puedo hablar, tomo la palabra si no importa, para mí no es un problema y ruido hay, evidentemente. Ruido hay, pero yo os puedo garantizar, y yo he estado en ese aula desde alumnos de primero hasta sexto, con los más pequeñitos es más difícil y es verdad que el ruido es mayor. Pero para mí particularmente no es un problema. Pero eso va a depender también de nosotros. El aula del futuro, yo comentaba en un tuit una forma de ser y de estar. ¿Por qué digo que una forma de ser? Porque es que hay compañeros y compañeras que cuando bajan, porque nosotros acompañamos a los tutores o tutoras, es que están incómodas. Es que eso de que los alumnos estén hablando, es que eso no, es que les cuesta muchísimo. Por eso va a depender también de la manera que nosotros gestionemos eso y que entendamos que el hablar no es un problema, siempre y cuando se estén desarrollando las actividades que se están desarrollando y no es un problema. Pero digo que la manera de gestionarla de todos no es la misma. Yo puedo decir que hay momentos en los que los alumnos están callados y no se les manda a callar, porque están concentrados, y hay momentos en los que los alumnos están hablando y evidentemente si están, por ejemplo, cuando han terminado, ahora estamos nosotros mucho con el pensamiento computacional de la robótica, y cuando terminan una actividad pues les hacemos, bueno, ahora que has terminado, lo que hablamos de los distintos niveles, tú ya que hayas terminado ya sabes lo que tienes que hacer, ahora graba un vídeo sobre explicando el proceso, cómo te ha ido, qué te ha ido, tal, en fin, se le da una serie de pautas. Y hay momentos en los que ya hay un grupo que está grabando ellos, e incluso otros que se van a presentar, porque claro, como aquí me van a molestar, me voy a presentar, lo que decía Mari Carmen de la flexibilidad. Pero la gestión del ruido y de la disciplina, porque también me preguntaban una vez, para mí, bajo mi experiencia, nuestra experiencia, no está siendo el aula del futuro un problema para nada. Vale. Una cosa, bueno, nosotros, por ejemplo, en el aula del futuro que tenemos, por suerte, tenemos un techo que se come el ruido. Una maravilla. Y entonces está muy a gusto. Nosotros tenemos igual hasta 50 alumnos allí y la verdad es que no se hace ruido. Pero sí creo que es importante lo que ha dicho Fran,
de cómo entendemos o qué entendemos por ruido. Claro. Porque el conocimiento se construye gracias a la interacción, muchas veces entre iguales, con lo cual es una característica del aula del futuro que esa interacción no es que se da, sino que hay que incentivarla. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es verdad que esos techos ayudan mucho, porque haciendo lo mismo con 22 en una aula ordinaria, que para nosotros también son aulas del futuro, porque intentamos trabajar de esa manera en todas las aulas, pues se hace ruido. Eso es verdad. Y ahora yo digo que también el conocimiento se celebra y el ruido que se hace cuando se consigue algo y cuando todo ¡bien! Eso es ruido y eso es aprendizaje y eso es celebración del aprendizaje. Y suenan los vivos pi, 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 y suenan los... hay ruido, el ruido el sonido del aprendizaje. Y el ruido de los aplausos, cuando un amigo, con un compañero que sabes que es de compensatoria o la acogida ha terminado de grabar, ha hecho y lo ha hecho genial, hay aplausos. ¿Eso es ruido? Sí, pero es aprendizaje, es lo que dices tú. Sí. Y en el resto de tareas más normales, mis grupos eran muy ruidosos porque en esta zona es que hablaban a gritos, no hablaban normal. Entonces, bastante era regular el volumen. Aprendieron a escucharse y descubrieron que si hablaban todos fuerte, no se escuchaban, aunque estuvieran sentados unos al lado de otro en pequeños grupos. Y entonces aprendieron a bajar el volumen de voz, a callar, a escuchar. Y sí, hay ruido, pero es que eso no es ruido. Ruido son otras cosas. Y que haya un aplauso porque alguien ha terminado, ha conseguido finalizar algo, algún equipo. Eso para mí es todo lo contrario al ruido. Se pide silencio cuando a veces ha habido que grabar todos en el aula. Ya os dije que yo no tenía aula al futuro, que tenía que montar el chiringuito para el croma, esas cosas. Y ruido antes, sí, de los nervios, de me va a salir, no me va a salir. O si no te sale, no pasa nada, se repite la grabación. Esas cosas, eso es vida. Para mí eso es la vida del aula, es lo normal. Y luego hay que escuchar en momentos de concentración. Bueno, pues si os parece, como estamos en tiempos, hago una pregunta última que, bueno, hay varias, pero se puede resumir en esta que nos hace otro compañero o compañera. ¿Cómo gestionáis los tiempos en cada espacio de aula virtual? Si dos equipos necesitan el espacio de crear al mismo tiempo, ¿cómo los organizáis? Y si se establecen unas normas iniciales. No sé si Mari Carmen, que ya está aquí, o Fran, Nieves. Espera, es que lo tenía. Pues si necesitan a la vez, pues intenta establecer turnos. Si no hay forma de que el espacio, que la tarea se realice en otro espacio, en otro lugar, porque a lo mejor es posible. Si es posible, se hace. Y si no, pues se establecen turnos y se tiene en cuenta que la próxima vez pues se le da tiempo extra al que va después. Lo que ha dicho antes Fran, tienes que mirar en el microscopio y analizar cosas, pues esos son recursos más limitados. Evidentemente, los últimos van a tener el tiempo de entrega igual. Es un poco, pues eso, cómo vaya la situación. Pero que cuando eso sucede, pues hablarlo y explicarles. Yo, vamos, es como yo lo haría, lo hago. Sí, exactamente, nosotros igual. Y lo que puede dar lugar a necesitarse o que puedan solaparse cuando están diseñando o están realizando actividades tipo croma, de grabación, de vídeo. Bueno, nosotros tenemos tres zonas en el centro con croma. En un momento dado, pues se van a otros sitios y nada más que necesitan un fondo verde o azul y ya está. O sea que lo hacen. Tiempo no, es que no podemos decir un tiempo, es que depende del diseño de la actividad. Es que si está con los pequeñines, que a lo mejor están haciendo un croma simplemente con añadir un fondo, pues eso es nada, o otros que requieran de más tiempo, pero es que no, ya digo, eso va a depender de la planificación de la actividad que hayas contemplado para ese grupo. Y tampoco tiene por qué ser en una sesión, es lo que os explicaba antes, no tiene por qué ser tampoco en una sesión. Y yo creo que es importante lo que ha dicho antes María Teresa también, ¿eh? Creo que
no puede haber dos grupos, seguramente no hay dos grupos que necesitan el mismo tiempo para hacer la misma tarea, con lo cual, quiero decir, no es nada equitativo partir la clase en 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos para cada grupo. Eso en realidad no es equitativo. Claro, eso nosotros alguna vez lo hemos hecho, pues digo, retos. Tenéis una experiencia de retos. En 10 minutos conseguir tal cosa. Que el gatito Scratch enceste mientras le pasa tal. Ese es un reto. Otro reto, conseguir, bueno, pero eso es otro tipo de actividad que planteas, dinámica, donde tienes tu tiempo, donde tipo Kahoot, algo así motivante que planteas a veces, donde los niños, ¡ah! Pero bueno, luego se tienen que anotar hasta dónde han llegado, porque no está, y luego ya con tiempo, venga, ¿dónde habéis quedado? Pues las actividades, vamos a hacerlas, vamos a verlas en grupo y tal, pero que encajonar el aula del futuro a determinadas actividades para realizar en un tiempo determinado, eso es un ejemplo de propuesta que se puede hacer, basada en retos. Tal, porque piden mucho, ¿no? Los compañeros de cómo podríamos, ya que llevo todos los niños aquí para que en los distintos espacios, bueno, pues es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero es una parte, una experiencia de muchas que se pueden llevar a cabo y siempre desde la flexibilidad, como decía Mari Carmen. Un aula del futuro inclusiva. Pues sí. Claro. Bueno, pues como ya es verdad que nos hemos pasado también de tiempo y bueno, hemos tenido este tiempo de debate y también tenemos a los tutores que nos van a acompañar durante todo el curso de Moodle y en las siguientes sesiones. Bueno, no sé si Arrate, Mari Carmen, Nieves y Fran queréis decir algo rápido de final de sesión o cerramos la sesión, lo que me digáis. Fátima, lo de las tareas, la flexibilidad de las tareas, Fátima. Sí. Bueno, sí que es verdad que estamos valorando lo de la flexibilización de, bueno, los plazos de la tarea, de las tareas que os ha comentado Fran y os ha explicado Fran, perdón, y os lo haremos llegar a través del mail, ¿vale? Y bueno, insistiros que cualquier cosa que también tengáis, pues, o bien a través del Moodle o a través de los que estéis en la plataforma, pues que nos vayáis diciendo. Y Arrate nos quiere decir una cosilla. Bueno, yo quiero decir una cosa. Primero, aclarar que las tareas se hacen en grupo, pero luego, para poder certificar y para poder llevar el control, esas tareas tiene que subirlas todo el mundo individualmente. ¿Sí? Cada uno, desde su espacio virtual, tiene que subir la tarea, porque me han preguntado eso. Y luego, creo que la explicación que ha dado hoy Fran ha sido estupenda y os va a ayudar un montón a hacer las tareas, ¿sí? Y espero, bueno, creo que hemos tenido unos malentendidos y la sesión de hoy espero que ayude a solucionarlo. He devuelto algunas tareas y, bueno, me gustaría animaros, no pasa nada. Seguramente esto era necesario y yo me alegro mucho de que esté hecho porque con esto nos va a hacer que trabajemos más fácil y seguro que lo vamos a terminar todos y todas, o sea que mucho ánimo. Muchas gracias, Arrate. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, nada, nuevamente agradecer infinito a los 5, a Fran por acercarnos un poquito más todas las herramientas del kit número 1 y detallarnos todas las tareas que tenemos que ir desarrollando para diseñar nuestras aulas del futuro en nuestros centros, y a Arrate, a Lucía, a Mari Carmen y a Nieves, pues por acompañarnos también y aportar su valiosa experiencia. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Venga, chao. Un placer, chao. gracias. Adiós a Cuídate, todos. Gracias. Fran. Cuídate mucho, Fran. Gracias. Venga, chao.